Con todos y cada uno de nosotros, hoy, mañana y siempre. Siempre muy contento y me alegré mucho al ver a nuestra hermana Pura en esta mañana, que hacía un tiempo que no le veía. Y qué bueno que dentro de las circunstancias se ve lo más bien. Así que Dios te bendiga, hermana. Qué bueno. Bien, hermano, en el libro de Proverbios, en esta mañana voy a estar utilizando un versículo del libro de Proverbios en el capítulo 21 y versículo 26. Proverbios, el capítulo 21, versículo 26, dice de la siguiente manera: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Y yo estoy seguro que como somos puertorriqueños, cuando escuchamos algo de esa naturaleza, yo me imagino, yo me figuro, ¿verdad?, qué puede haber pasado por nuestra mente, ¿verdad? Y tal vez por nuestra mente pasó cuando vemos un versículo de esa naturaleza, los macetas ahí cayeron en faz, ¿verdad que sí? Pero fíjese, amados en el Señor, cuando uno como humano entra en ese ambiente de dar y sembrar, no lo veamos desde el punto de vista de dinero, ¿ok? Porque donde se ve eso en el sectarismo, que tú das tanto y que Dios te va a devolver tanto. Pero que muchos pobres hay ahí. Porque ellos dan y parece que el Dios de ellos pues todo lo coge y no se lo da, no se lo devuelve. Así que no lo miremos desde ese punto de vista, hermano, sino que entonces vamos a mirarlo desde el punto de vista nuestro, como seres humanos, como nuestra vida, hacia dónde va encaminada, hacia dónde va dirigida nuestra vida, amados en el Señor. ¿Ok? Porque sabemos todos que eso es un principio y es de nuestro conocimiento. Pero en el principio bíblico, amados en el Señor, fíjese que todo aquel que se acercó al Señor, todo aquel que vino al Señor, vino con una situación. Y a cada uno de ellos que se acercó al Señor con la situación, recibió un favor. Vino y sembró y cosechó. Pero cosechó simplemente porque sembró o porque el Señor le dijo vete y haz algo. Si no lo hace, ciertamente no podía recibir nada de parte de aquel a quien se acercó. Así que eso es un principio bueno, hermano, cuando comenzamos. Entonces, en ocasiones al ser humano se le ha enseñado mal, en el sentido de que progresivamente nosotros, si retenemos, ¿qué es lo que sucede? Vamos a recibir. Entonces, la verdadera razón por la cual nosotros, hermanos, nos hallamos en Cristo, es porque el cumplimiento de su propósito data hacia nosotros. El cumplimiento, el propósito, el plan de Dios, si no nos hubiese llamado, ¿en quién se iba a cumplir? ¿En quién, hermano? Por eso a los que antes conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también glorificó. Y a los que glorificó, a estos también justificó. ¿Qué pues diremos? En el verso 31 de Romanos, el capítulo 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, hermano, no solamente en el cuidado y la protección,
si no damos en el Señor, si no ponemos en el Señor, ¿cómo pretendemos nosotros recibir de parte de Él, amados en el Señor? ¿Recuerdan ustedes, hermano, la historia de aquel joven que tenía muchas posesiones, que fue a justificarse delante del Señor porque él sabía todo lo que el Señor le estaba diciendo, porque se lo habían enseñado? Pero el Señor le dice: te falta una cosa te falta. Yo sé que todo tú lo sabes, qué bueno que tú lo aprendiste, pero hay un principio dentro del aprendizaje que a ti te falta, porque tu aprendizaje, tu entendimiento y sabiduría te ha convertido en un ser egoísta. ¿Por qué? Porque solo has pensado en ti nada más. Los demás que están a tu alrededor están plantados como un árbol que está plantado para que me pueda dar sombra, para que me pueda proveer. Pero ¿sabes algo? Que lo que tú tienes yo te lo he dado. Y te lo he dado con un propósito. Y eso sucede muchas veces en el ser humano cuando adquiere abundancia. Se olvida de aquellos que están a su alrededor. Por eso entonces, si alguno ve a un hermano padecer necesidad y cierra sus ojos, es peor que cualquier mundano, hermano. Porque no somos llamados a eso. Y Jesús le dijo a este joven, ya adulto: anda, vete, da lo que tiene a los pobres y sígueme. Pero entonces, como tenía mucho, no me conviene porque me voy a quedar sin nada, hermano. Me voy a quedar sin nada. Se fue triste. O sea que cuando escuchó la verdad, entendió la verdad de Dios, entonces dijo: yo me he metido en un problema. Yo me he metido en un problema porque el Señor lo que me estaba diciendo es que el problema que yo tenía era que lo que Él me había dado, yo lo había atesorado de tal manera que yo me convertí en un egoísta y solamente quería para mí. Es como cuando nosotros nos metemos, hermano, en el lugar de reunión y no queremos hacer otra cosa que estar reunidos y recibir nosotros nada más. ¿Y dónde está el dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido? Hermano, la forma más fácil a quienes nosotros, hermano, podemos llegar más fácil, porque se supone que nos puedan escuchar, sea nuestras familias, a los que están a nuestro alrededor, pero a veces ni a ellos, amados en el Señor, queremos anunciarle el Evangelio. Y esa es nuestra parte, amados en el Señor. Esa es nuestra parte y nuestro propósito por el cual nosotros hemos llegado, amados en el Señor. Así que entonces, fíjese bien, cuando hablamos en el sentido nuestro como ser humano, ¿sabemos lo que tenemos en nuestras manos, amados? ¿Sabemos lo que tenemos sembrado en nuestro corazón, hermano? Es como aquel agricultor que va al campo, va a sembrar. Puede llevar en un saco, puede llevar en una canasta. ¿Qué lleva? Si va a sembrar, semilla. ¿Y qué espera ese? ¿Qué espera ese agricultor? Ese labrador, ¿qué espera? Con paciencia. Con paciencia, porque él, dentro de su espera, él está confiado en que el tiempo lo va a ayudar, que el tiempo le va a favorecer. Porque el que siembra guineo
El mucho sol no le favorece. Pero el que siembra plátano, el mucho sol le favorece. Pero el que siembra plátano, la mucha agua no le favorece. Mas sin embargo, al del guineo, sí, el agua le favorece, porque el guineo es del agua. Hermano. Así que entonces, amados en el Señor, cuando nosotros analizamos y hablamos de este principio de tener mucha semilla en nuestro corazón, ¿nos hemos dado cuenta, hermano? O hacemos como también hizo Moisés. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios le pidió a Moisés que fuera ante Faraón? Así mismo, me imagino a Moisés y le dijo a Dios algo que Dios sabía. Yo no sé hablar. Yo soy tardo para hablar. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? La solución rápido. Ahí tienes a tu hermano. Ahí tienes a tu hermano. Tú solamente, el que tú sepas hablar o no. Yo lo que quiero es que tú digas que yo soy el que soy. Que lo demás, yo lo voy a hacer. Lo demás yo lo voy a hacer. Así que no te preocupes, porque en Puerto Rico alguien se imaginó, o donde fuera, yo lo aprendí en Puerto Rico, un dicho que dice que al buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, hermano. Imagínese Juan, ¿a dónde le gustaba estar Juan? ¿Recostado de quién? Del Señor, ¿verdad que sí? O sea, que se recostaba de ese buen árbol y recibía la bendición de Dios. No se la perdía. No se la perdía, hermano. Así que entonces, hermano, nosotros tenemos mucha semilla para sembrar. Para que luego entonces nosotros participemos de la recogida de esa semilla, el fruto. Yo quiero que usted vaya conmigo a Isaías, el capítulo 55 y el verso 11, y lo mire ahí, hermano. Lo mire ahí, Isaías 55, 11, hermano. Isaías 55, 11 dice: así es mi palabra cuando sale de mi boca. Hará aquello para la cual yo le envío. No retornará a mi vacía. No retornará a mi vacía. Así que esa es la confianza que nosotros debemos tener cuando sabemos que tenemos semilla, tenemos la semilla de la palabra, hermano. Atrevernos a regarla, a provocar a nuestro Dios, hermano. Porque usted tal vez tenga el temor, pues es que yo no soy maestro, yo no soy predicador, y pues, pero ¿sabes una cosa? Tú le puedes decir que el Señor te ama y que yo te hago una invitación para que vengas a escuchar la palabra del Señor. Y cuando tú hagas eso y esa persona venga, tú podrás darte cuenta de lo que Dios es capaz de hacer a través de ti, hermano. Los discípulos, hermano. Los discípulos, ¿qué preparación académica tenían? Le dijeron que eran del vulgo, era de lo más bajo.
Pero la sorpresa fue que el día de Pentecostés, aún el desprecio, no son galileos estos que hablan. Pero ¿cuál fue la sorpresa grande? De Hechos el capítulo, desde el 1 en adelante. Les oímos hablar en la lengua en que hemos nacido. ¿Y quién lo hizo, hermano? ¿Quién lo hizo? Porque Pablo no estaba allí, la aventajaba porque estudió en la escuela de Gamaliel. Lucas, que era médico, que era griego. Pero los demás, hermano, aquellos que dijeron que no son galileos estos que hablan, les oímos hablar en la lengua en que hemos nacido. ¿Cómo aprendieron tantos idiomas? ¿Cómo pudieron hablar en diferentes idiomas? Como 13 nacionalidades habían allí. Hermano, Dios lo hizo. Sencillamente se dejaron utilizar porque estaban bajo la poderosa mano de Dios. Y Dios los va a exaltar cuando fuere necesario. Cuando fuere su tiempo, amados en el Señor. Así que entonces, siempre seremos recompensados. Siempre seremos recompensados porque de gracia recibiste, de ella tenemos que dar, amados en el Señor. Así que mire Mateo el capítulo 10, versículo 8, donde el Señor le dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. En ese tiempo, amados en el Señor, porque las sanidades, los prodigios confirmaban lo que venía siendo revelado, amados en el Señor. Entonces, fíjese bien, en el Salmo 126 y el versículo 6, dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, hermano. Cuando usted le habla a alguien de la palabra del Señor, hermano, ¿qué sigue trabajando en su mente luego que sale de al lado de esa persona? ¿Qué sigue con usted en su pensamiento? Usted quiere seguir en contacto, en comunión con Dios, pidiéndole en su oración ahí donde usted va, que el Señor obre en la vida de esa persona. La semilla la hemos regado. Agradecido, ¿sabe por qué? Porque un día alguien nos habló a nosotros. Porque un día Dios puso en el camino a alguien y nos habló esa palabra que quiere que tú y yo le hablemos a otra persona. Que no callemos, hermano. Que no callemos, hermano. Y lo que dice entonces David en el Salmo 126, de irá andando, llorando, el que lleva la preciosa semilla, es que volverá trayendo cosecha, amados en el Señor. Porque el principio de Isaías 55:11, que mi palabra, así es mi palabra cuando yo la envío, no retornará a mí vacía, sino que hará aquello para la cual ha sido enviada, amados en el Señor. ¿Por qué andando y llorando? Porque tiene una semilla, tiene algo que dar. Así que entonces, ¿sabe por qué, hermano? Porque cuando usted tiene algo que lo estima, que lo valora y lo comparte, ¿cómo usted se siente? Porque es suyo. ¿Cómo usted se siente, hermano? Compartiendo el pan de su mesa.
con alguien desprovisto. Imagínese usted, hermano, imagínese usted, en el tiempo antiguo, había un lugar que se llamaba Lodebar, un lugar donde no había esperanza, donde no habían oportunidades. El que iba allí a refugiarse era porque no tenía nada en su vida. Pero un día David, por haber tenido una amistad con Jonatán como una gota de agua, porque cuando salieron a la guerra, Saúl, Jonatán, la nodriza cogió a Mefibosé en sus brazos y cuando salió huyendo, se le cayó, tropezó y se le cayó de sus brazos. Y ese niño quedó lisiado. No podía andar. No podía andar. Y un día David le dijo a Siba que si de la casa de Saúl quedaba alguien a quien él pudiera hacerle misericordia. Y él le dijo que sí, que había un hombre que se llamaba Mefibosé. Y David le dijo, háblame más de ese hombre. Es inválido, no puede caminar. Dile a Mefibosé que el rey lo mandó a llamar. Imagínense qué pensamiento puede haber pasado por la mente de ese joven, aún siendo lisiado. El rey me mandó a buscar. ¿Para qué usted cree me mandó a buscar? Yo no tengo nada que perder porque yo no tengo nada, ¿verdad que no? Yo estoy viviendo en un lugar desolado, un lugar donde la desgracia está ahí. ¿Qué puede faltar? ¿Que me mande a buscar para matarme? Yo no tengo nada que perder. Pero se lo trajeron a David. Se lo trajeron a David. Y David le dijo a él, para que se olvidara, te vas a sentar a mi mesa, vas a comer lo mismo que yo, se te va a devolver lo que la vida te robó. ¿Cómo usted crecería entonces la metamorfosis en la vida de Mefibosé? Cuando para su sorpresa fue que David lo estaba llamando porque se acordó de una palabra que él y Jonatán hablaron y David estaba cumpliendo. Hermano, Dios estaba en su zona cómoda, Jesucristo estaba en su zona cómoda y él un día hizo un plan, y para que ese plan se cumpliera, él tenía que dar su vida por nosotros. Y sembró una semilla en cada uno de nosotros. Y un día vendrá a recoger. Y entre tanto que eso es de esa manera, tú y yo estamos llamados a seguir adelante, amados en el Señor. Usted ha leído o ha estudiado de la persecución en el primer siglo, hermano, de lo que sucedió con la iglesia, que fue esparcida, hermano. Pero, ¿qué sería lo más grandioso que ocurrió ahí en esa persecución? Eran perseguidos. Los que Roma cogía y negaban decir que César era Dios, los mataban. Pero lo más grandioso que sucedió en ese lugar fue que por donde quiera que iban anunciando las buenas nuevas de salvación. Por eso, amados en el Señor, no hay un momento en nuestra vida más maravilloso que el momento de la prueba. Porque en la prueba
no es que nos probemos quiénes somos. Dios se glorifica. Dios se engrandece, amados en el Señor. Así que nuestra prueba tal vez pueda ser cualquier cosa, pero son oportunidades que tenemos para nosotros acercarnos al Señor, para nosotros darle gracias a nuestro Dios, hermano, y que el Señor nos ayude a que nosotros podamos armarnos de valor y hacer lo que tenemos que hacer. Continuar adelante, amados en el Señor, sirviéndole al Señor y pidiéndole al Señor que nos prepare para que al abrir nuestra boca no sean palabras dadas con denuedo para hablar de Él como tenemos que hablar, como le decía Pablo a los Corintios. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo vamos a cosechar, amados en el Señor, si no desmayamos. Así que entonces, dad y os será dada. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regozo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así que entonces, aprender a dar y esperar en la cosecha es algo, hermano, que tenemos nosotros como oportunidad en nuestra vida. Así que cuando nosotros damos para el Señor, Pablo decía, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y cómo, hermano, dentro de las palabras grandiosas que Job pudo haber dicho, Job dijo, yo sé, porque aún primero su mujer, cuando lo vio en la condición, le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo, como suelen hablar las mujeres fatuas, así has pronunciado tú palabras sin entendimiento. Y él dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo miré. Pero yo sé que mi Redentor vive, porque un día mis ojos te verán. Esa era la esperanza de Job. No era en el pensamiento de aquella situación, sino que Dios lo había llamado para un propósito. Y él decía que si mi Redentor vive, mis ojos un día te verán. Y esa es nuestra esperanza, amados en el Señor. Siempre nosotros esperar la buena cosecha que tendremos aquel día. Pero primero es necesario, amados en el Señor, que aprendamos a valorar lo que el Señor nos ha dado en nuestras manos. Así que entonces, hermano, fíjese bien que en la Escritura han habido oportunidades que aprovecharon y otros desaprovecharon. Pero si usted está aquí, es porque quiere aprovecharla y quiere seguir aprovechando la oportunidad que nosotros tenemos en el Señor de seguir escalando, amados en el Señor, de seguir aprendiendo, porque no hay una ley que nos impida a nosotros aprender. No hay una ley que impida crecer nosotros, amados en el Señor. Así que nosotros como iglesia, amados, fíjese bien, estamos en este mundo para alabanza y adoración de nuestro Dios. No estamos en este mundo, amados, para perder el tiempo, sino que estamos puestos aquí y hemos sido llamados, amados en el Señor, para que podamos, hermano, seguir adelante
Fíjese bien, para ir terminando. Amado, Jesús habla del amor a los demás. Tan importante el amor de Dios a los demás como el amor de uno mismo. ¿Cuánto nos amamos nosotros, hermano? ¿Cuánto nos amamos nosotros como seres humanos? Porque nos cuidamos. Si no nos cuidamos, pues no nos amamos. Pero nos cuidamos, amados en el Señor. Algunos se cuidan más que otros en la alimentación, en el descanso, pero siempre, hermano, procuramos estar en condiciones, hermano. Aunque todos tengamos un apellido que nos identifica, ¿verdad? Y el apellido del dolor, ese es un apellido que nos identifica a todos, ¿verdad? Porque ese apellido ha sido para todos por igual, ¿verdad? En los malestares. Pero ¿sabe qué, amados en el Señor? En Cristo Jesús, nosotros tenemos esa gran oportunidad en bravo. Dice Oseas, el capítulo 8, versículo 7, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Nosotros no sabemos para quién trabajamos hasta que hagamos lo que tenemos que hacer, amados en el Señor. Y qué maravilloso es que nosotros podamos sembrar una semilla y sin saber, hermano, sin saber, porque solamente Dios sabe quién el Señor nos va a permitir que nosotros podamos, hermano, ver su obra. Por eso 2 de Corintios, el capítulo 9, 6 dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y no lo miremos desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de nosotros como hijos de Dios. No nos avergoncemos, hermano, de predicar la palabra del Señor, porque a su tiempo nosotros segaremos si no desmayamos. Que la paz del Señor sea con todos nosotros, hermano.